jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera. Sean tan amables de tomar asiento. Damas y caballeros, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de acciones contra el racismo en la CDMX. Preside el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. El embajador de Sudáfrica en México, excelentísimo señor Sandile Nojina. La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, licenciada Jacqueline Loaz Tapia. El embajador de Argelia en México, excelentísimo señor Navarro. Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, doctor José Ramón Amiel Batalla. Consejero Político de Servicios Legales, doctor Manuel Granados Covarrubias. Integrante de la Junta de Gobierno de COPRED, señora Liliana Maquinini. Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, licenciada Amalia García Medina. Presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, licenciada Adriana Fabiola Poblano González. Y el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martínez. Estamos presentes en este evento del presidente de CANMECAC, Alianza Ciudadana AC, licenciado Luis Antonio Torres Osorio. La directora de la Junta Andiano Rodríguez. Presidente de la Fundación de la Cultura de Origen Mexicano, ingeniero Juan Cervantes Chávez. La licenciada Mariana Olvera, de Política Internacional sobre Derechos Humanos. Hablamos del consejero presidente de Libera, ingeniero Meyer Cliff Hermes. Secretario de Gobierno, licenciado José García Ochoa. Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, Superintendente Víctor Hugo Ramos Ortiz. Subdirector Nacional de Atención a la Salud de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, doctor Francisco Pimienta Luna. A la representante del Alto Diplomático Habilitado en México de la Embajada de Sudáfrica. Integrantes de la Asamblea Consultiva de COPRED, personal de Locatel y representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Vamos a recibir la palabra a la licenciada Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. Muy buenos días a todas y a todos. Señor jefe de gobierno, muy buenos días, invitadas, invitados, embajador de Sudáfrica, cuerpo diplomático que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a todas y a todos. El racismo no es nada nuevo. Había estado acompañándonos siempre. Pero el racismo no es una buena compañía. El racismo nos miente. Nos ha mentido muchas veces. Nos ha dicho que la blancura es un tema de ser superior, más o menos por ahí del siglo XVI, cuando Europa empieza con la colonización, se empieza a construir en ese momento una idea de paisaje social. Ese paisaje social que nos empieza a decir cómo debemos ser las personas, cómo nos tenemos que ver las personas y cómo se debe ver ellas. Así que el racismo
Y lo hace haciéndonos creer en este ejercicio de paisaje social, que es mucho más bonito ser blanco, que refleja una situación económica, una educación, ciencia, es decir, es gente bonita. Y por supuesto, entre menos blanco, esos atributos, el racismo nos dice que se van perdiendo. Se van perdiendo hasta llegar a puntos irracionales como pobreza, marginación. Hoy recordamos a Nelson Mandela y pese a las declaraciones en el marco internacional que nos han dicho constantemente que nadie es superior a nadie, que nadie tiene que sufrir discriminación, que todas y todos somos iguales, el racismo se enmascara para engañarnos nuevamente. Se manifiesta principalmente en lo privado, entre las familias, entre los amigos, siempre velándose con bromas, con chistes, con dichos aparentemente sin dolor. En ese mismo espacio también hay quienes de manera directa sí ofenden por el color, por la cultura, por la etnia. Y cuando sale a lo público, también el racismo va encubierto. Va encubierto diciéndonos a través de ciertas imágenes publicitarias, de ciertas ventas en la cultura del consumo. Es por eso que ante el mensaje que dio el secretario general de Naciones Unidas, el doctor Miguel Ángel Mancera, instruyó que nos sumemos a las recomendaciones de Naciones Unidas con un compromiso fundamental, reconociendo que en nuestra ciudad el paisaje social no es ese paisaje social real, el paisaje social en nuestra Ciudad de México es diverso. Ni las personas indígenas, ni las personas afro, ni nadie tienen que estar sujetas a conductas racistas o de discriminación. Esta lucha es compartida y quiero agradecer compartirla con el secretario de Cultura. Muchas gracias, señor secretario, por invitarnos a sumarnos al tema de encarar el racismo. También lo hemos hecho junto con la Fundación Quero, fiestas, ambulantes, signos y hogar integral de juventud. Todas ellas hemos decidido combatir el racismo de manera frontal. Este no es un trabajo nuevo que se venga haciendo en la Ciudad de México. COPRED ha trabajado en acciones en este sentido. El año pasado, más de 500 acciones entre todos los entes de gobierno que impactaron a más de 3 millones de personas. Nuestro país invitado fue Sudáfrica. Muchas gracias, excelentísimo señor embajador, por habernos permitido todas estas acciones en octubre. Formamos la Ciudad de México hoy, forma parte de la red iberoamericana de organismos y organizaciones contra la discriminación, que tiene como misión la lucha de todas las formas de discriminación en Iberoamérica. Hoy también hemos contado con tesis que apoya el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación sobre este tema. En este año, a partir de este año, COPRED tiene la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional de la Diversidad Cultural. Y aprovecho para agradecer a las instancias federales que nos acompañan el día de hoy la confianza en el Consejo para Prevenir la Discriminación. Hace apenas una semana presentamos la acción de trabajo 2016-2018. Por segundo año consecutivo realizamos el foro de movilidad humana, hablando sobre migrantes, desplazados y refugiados, un tema que en el mundo de hoy vuelve desafortunadamente a poner en la mesa el manifiesto del racismo. Y por supuesto, octubre, este mes, lo dedicaremos al trato igualitario. Nos vamos a dedicar a arrancarnos los prejuicios que nos hacen pensar que un color de piel puede ser mejor que otro. La instrucción del doctor Mancera de trabajar para eliminar el racismo es una acción, doctor,
que está haciendo este Consejo de manera constante y transversal. La igualdad de respeto diverso, su reconocimiento nos ayuda a vivir en armonía. Por eso, en esta Ciudad de México, sí le damos la cara al racismo y combatimos los prejuicios. Y hoy les quiero presentar uno de los videos que estaremos moviendo a partir del día de hoy en redes sociales. Un video que les invito a dos cosas. Un video para que reflexionemos nuestras conductas y un video para reaprender, pero sobre todo un video para repensarnos. Porque aquí, en esta ciudad, todas y todos somos iguales. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, soy su jefa y me gustaría saber el desempeño que ha tenido en la empresa, pues para saber a quién le ha sido su proyecto. Bueno, desarrollé dos proyectos este último año. En el primero, El racismo es excluir o agredir a una persona por su color de piel, etnia o lengua, sensación de falsa superioridad de unos que priva de sus derechos a otros. Una revisión de nuestra hicimos estas dos campañas con muy buen impacto. Además, ¿cuántos años llevas en la empresa? 5 años. 2 años. ¿Eres proyecta? Sí. ¿Qué idiomas hablas? Mixteco, español, inglés y francés. Tiene la palabra el secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, doctor José Ramón Amiero Gálvez. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la oportunidad que me da el doctor Miguel Ángel Mancera, del Gobierno, y Jacqueline Loaz Tapia, directora presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la CDMX, de dirigirles este mensaje. Saludo con respeto y aprecio a las y los integrantes de esta línea principal, así como a las y los distinguidos y distinguidas invitadas y invitados que nos acompañan el día de hoy. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, a través de todas las acciones de gobierno que se llevan a cabo de manera cotidiana en este territorio que ahora denominamos Ciudad de México, lo que está encaminando es un proyecto de ciudad. Y un proyecto de ciudad nos significa dónde vamos a habitar, tanto los que estamos presentes aquí como las generaciones futuras que poblarán esta gran urbe, esta megalópolis. Y este proyecto de ciudad se sustenta en muchas visiones: la visión de servicios, la visión de seguridad, la visión de programas sociales, pero sobre todo se sustenta en algo muy importante, que es el reconocimiento de la identidad de todas y todos quienes la conformamos. Y es que sin reconocer que esta ciudad se ha formado con la pluralidad y multiculturalidad de todas y todos quienes nos precedieron y de quienes las habitamos y de quienes vendrán, pues obviamente sería desconocer, no hacer caso sobre la principal riqueza de la CDMX. Y la principal riqueza de esta ciudad es su gente. Y para el jefe de gobierno y para Jacqueline, el desarrollo social no solamente es la entrega de apoyos, no solamente es la ejecución de programas sociales, el acercamiento de las ayudas, de los apoyos hacia la gente.
El desarrollo social es reconocer que la herencia de esta ciudad y que el futuro y el destino de esta ciudad se sustenta en las ideas, pensamientos, en la diversidad cultural, en la diversidad de sus etnias y razas que la conformamos. Esto es el principal elemento de una capital social, precisamente el reconocimiento a la diversidad. Y además de aplicar de manera eficiente y puntual a través de COPRED, CDMX, la ley para erradicar, prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación, no solamente es la aplicación de sanciones, sino es promover una cultura de inclusión en donde todas y todos estemos considerados. Es decir, nuestras diferencias nos hacen únicos, pero el ser únicos nos permite estar dentro de una colectividad. El jefe de gobierno está ante una situación histórica. Nosotros como ciudad hemos vivido 3 etapas muy importantes. De ser pionera de programas sociales de avanzada, el esquema jurídico de reconocimiento de esos programas y de esos derechos a través de una ley, a través de las leyes que emitió nuestra Asamblea Legislativa, el conjuntar todas esas leyes, todos esos principios, todos esos derechos y todos esos programas en un sistema articulado que denominamos capital social. Pero ahora el doctor Miguel Ángel Mancera hace frente y hace frente de manera muy puntual y muy eficiente hacia el gran reto que tenemos, que es contar con una constitución en esta ciudad. Y esa constitución, pues obviamente recogerá toda esta riqueza de pensamientos, toda esta riqueza de culturas, toda esta riqueza de razas y de etnias que la conformamos, no solamente para asegurar el cumplimiento de esos derechos, sino para asegurar, como ya mencionaba en un principio, nuestra visión de ciudad. Y para ello voy a acudir a la historia y señalar que en el año de 1813, en el Consejo de Anáhuac, José María Morelos y Pavón emitió un documento que fue nuestro precedente para la primera constitución del país, que fue en 1824, y ese documento se denominó Sentimientos de la Nación. Y en ese preciso momento, José María Morelos y Pavón señaló en Sentimientos de la Nación que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Solo se distinguirá a un americano de otro a través del vicio y de la vida. Eso es precisamente lo que se retoma en nuestra Constitución. Eso es precisamente lo que nos permitirá nuevamente como ciudad dar un ejemplo a nivel nacional y a nivel mundial de una política inclusiva, en donde se reconoce esta multiculturalidad. Y yo pues quisiera despedirme, con el permiso del señor secretario de Cultura, haciendo alusión a una canción, a un párrafo de una canción de nuestra cultura popular, que dice: en lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla de lo puro, que antes de puro fue mezcla. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Corresponde el uso de la palabra al embajador de Sudáfrica en México, excelentísimo señor Sandrine Ortiz. The head of the government of City of Mexico, Dr. Mancera, and we would like to take this opportunity, I and my colleague, the ambassador of Bulgaria, to
express our heartfelt gratitude for having organized this occasion and for having invited us. And we recognize the efforts of the city, more particularly through corporate, through Jacqueline, to ensure that indeed non-discrimination becomes part and parcel of human rights in Mexico City. I would like also to greet all the members of the Presidium, more particularly Jacqueline, with whom we've been working very closely on issues relating to human rights and non-discrimination. And we can see how the city of Mexico is taking the issue of human rights seriously by the presence here of your ministers, Dr. Maxwell. It shows that you are indeed taking this matter very seriously. I say this because I represent a country that internationally represented all what is there about the violation of human rights. A country that used our diversity and the difference in the colors of our skin for the purpose of oppressing one group by the other, instead of using our diversity as the source of strength for our society and for our nation. There is no doubt that non-discrimination and the enjoyment of human rights are two sides of the same coin. Those who suffer discrimination are ipso facto denied of their human rights. This we know, because this is the kind of humiliation that apartheid subjected the black majority in our beloved country. It was for this reason, therefore, that the struggle against the abominable discriminating apartheid system became the struggle for human rights. You know, I was very interested to hear Jacqueline articulating how discrimination took root in jurisdictions where colonialism had held sway. Indeed, even in South Africa, the pseudo-Darwinism, the pseudo-scientific Darwinism that created a hierarchy in terms of which the white people were at the top, in terms of economic power, in terms of social privileges, and some believed in terms even of intellectual capacity, and nothing can develop from the truth. The black people were at the lowest rung of that hierarchy, and they were, and they still are, the majority of the people of South Africa. And you can imagine the kind of humiliation that black people suffer as a result of discrimination. The Universal Declaration of Human Rights unequivocally proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Accordingly, the United Nations has, as one of its avowed goals, as to reaffirm its faith in fundamental human rights, in dignity and worth of the human person, without regard to race, sex, language, or religion, and of faith, sexual orientation. Looking at the rhetoric of human rights, drawing on the moral resources of our belief in the underlying common humanity as it does, the notion of human rights can serve as a potent providence of an equal and equitable society, as well as a vehicle for social justice and non-discrimination. The challenges, however, lies in the translation of the human rights rhetoric into reality. It's nice to say that all are equal before the law, and that's why I was very also heartened by what I heard from the Minister of Social Development when he was articulating the measures that are being taken in the Mexico City to translate the rhetoric of human rights into reality.
how it's being weaved into the Mexican legislation. That is indeed the way to go. At the level of rhetoric, the human rights language portrays an image which is both morally compelling and attractively compelling. However, its use of highly general statements and the language of universality, inalienability, and indivisibility necessitates translation into more specific formulations. Those are the specific formulations that I heard the Minister articulating, the Minister of Social Development articulating here, where there is an effort to translate and to convert the spirit of human rights into the letter of the Mexican law. That is the way to go. This challenge became apparent to Mandela after his ascension to the corridors of power, where he candidly stated that, I quote, "For those who have fought for their emancipation as ourselves, who, with your help, helped to free ourselves from the criminal apartheid system, the Universal Declaration of Human Rights served as the vindication of the justice of our cause. At the same time, it constituted a challenge to us that our freedom, once achieved, should be dedicated to the implementation of the perspectives contained in the Declaration. But we must warn against the language of rights being used to conceal attempts to maintain in one form or another the power, privilege, or special status of one racial group. The Bill of Rights cannot be a device to secure political or economic privilege of the majority or minority. Close quotes. In these words, Mandela was talking directly to the general nature of the human rights language and the challenge of converting it into a vehicle that is consistent with the spirit of the document, a purveyor of non-discrimination, equity, and social justice. But again, if that rhetoric remains in its ideological form, in its ideological format, it is useless until it is translated into practice. Jacobin also made a very, very, very good articulation of the measures that corporate is taking in order to ensure that human rights are not just remaining at the level of rhetoric, but descend at the level of practice. We must live human rights so that they can indeed be effective. During the constitution making process in the democratic society in South Africa, Mandela argued strongly that the spirit of Universal Declaration of Human Rights informs and shapes the substance of the resulting constitution. Words may ring hollow if they don't translate into practice. So what therefore was critical for Mandela, whose birthday it is today, it was important that we had to begin to permeate the whole structure of the South African society. Not only the government, but also the home and the streets. Human rights must prevail, not only, it's not the duty of government only to effect human rights. Discrimination is effected by people. It's human beings who discriminate against others. It's human beings who hold prejudicial feelings against others and therefore discriminate against them. Of human rights should not only be left at the domain of government, it also has to be at social level. And this is the work, the good work that corporate is doing here in this city, which we applaud. Towards this end, Mandela ensured that the language of the declaration is weaved into the fabric of our institutional practices. And where the language was open to more than one interpretation,
the one that carries the spirit of human rights prevailed. You know, lawyers have a tendency of interpreting words in a manner that suits them. But if there is anything that the lawyers cannot take away, they cannot hide behind the spirit of the law. Its spirit is unequivocal. You cannot hide behind the ambiguity of words in order to subjugate what the meaning is and manipulate that to your advantage. These were embedded in our fundamental law and became superior to the tenets of ordinary law. I heard the Minister of Social Development also saying that Dr. Mansera has initiated a process, a legislative process, where the tenets of human rights will be incorporated and weaved into the fabric of your domestic law. That's the way to go. By virtue of its entrenchment in the Constitution, the Bill of Rights could only be amended by special majority of 75%. We ensure that no majority, unless it is a special majority, can change the substance of human rights. The substance of human rights is informed by the spirit of human rights. Lastly, I would like to applaud once more the city of Mexico for the work that they are doing in ensuring that non-discrimination prevails in practical terms. Mexico is a country that is similar to my own country. A country and a nation which has been blessed with the diversity of its people. And that diversity should never be used for purposes of oppressing one group against the other. But that diversity should be used as a strength from which we can derive, the greatness that this nation can be. I thank you. Enseguida nos comparte su mensaje el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Buen día a todas y todos ustedes. Queremos dar la más cordial bienvenida a los excelentísimos embajadores que nos acompañan el día de hoy de Sudáfrica y por supuesto de Argelia. Muchas gracias por su presencia y agradecemos también profundamente el mensaje que acabamos de escuchar. Saludo al mismo tiempo a representantes de diferentes organizaciones que nos acompañan el día de hoy, a mis compañeros del gabinete ampliado y por supuesto también a representantes del gobierno federal que se encuentran presentes en este importante evento. Y efectivamente es un importante evento por el simbolismo que tiene el mismo, porque hoy, como ustedes saben, es declarado el Día de Nelson Mandela, precisamente el 18 de julio, y cada 18 de julio, día de nacimiento de Nelson Mandela, que la ONU se ha unido a este llamamiento de la fundación que lleva su nombre para luchar, para encarar, como lo dice la campaña, para encarar al racismo. Sin duda, como bien lo señalaba el embajador, debemos de pasar a los hechos, debemos de transformar todo ese espíritu que está en las declaraciones de los derechos humanos, todo lo que se viene dejando en la huella y el paso de muchos luchadores sociales y defensores en diferentes regiones. Aquí, señor embajador,
también tenemos discriminación. Nuestro país todavía tiene huellas que duelen en el día a día. Aquí también en nuestro país tenemos que seguir enfrentando esta tarea. Como bien lo señaló usted, pasar no solamente en el discurso, no solamente en las buenas intenciones, sino a la práctica misma. Es claro también que México requiere reivindicar estas tareas y que esta diversidad, como señalaba usted al final, esta diversidad cultural, esta diversidad de pueblos, no debe de ser un pretexto o un motivo para el enfrentamiento, sino debe ser la fortaleza misma de la cultura, de las multidimensiones que están en una sociedad como la nuestra. Debemos de luchar juntos para que se deje atrás cualquier forma de discriminación, para, como lo dijo Mandela en su tiempo, para poder cambiar el mundo. Porque se puede cambiar el mundo y se puede hacer que el mundo sea mejor. Así lo fraseaba Nelson Mandela, que vaya que tuvo que sufrir en carne propia mucho de lo que implica la sin razón de este mal que es la discriminación. Así como usted ha descrito el apartheid aquí en su discurso, así nosotros también describimos ese mal que todavía está presente en nuestro país, ese mal que a veces lo encontramos en la Sierra de Candona y en otras, en el lugar de los tarahumaras o de los yaquis, donde todavía encontramos mucha lucha que hay que defender en nuestros pueblos originarios de la propia Ciudad de México, en donde se está hoy construyendo una constitución, su primer constitución, la Constitución de la Ciudad de México, y en donde vamos a retomar planteamientos que nos han hecho las y los representantes de los pueblos originarios, en donde vamos a escuchar su voz y donde vamos también a plasmar este claro destino y esta señal inequívoca de que México, de la Ciudad de México, no va a fomentar ninguna práctica discriminatoria. Aquí lo hemos dejado claro en diferentes ordenamientos. Aquí se ha dicho, lo primero es reconocer que existe, porque si no se reconoce que existe, entonces se corre el riesgo de no visibilizar la discriminación. Ya la ONU ha referido en su convención precisamente para eliminar las prácticas o las formas de discriminación racial que nadie, ningún país puede afirmar que esté libre su territorio de discriminación. Por el contrario, debe de emprenderse esta lucha de manera constante, de manera permanente. Discriminación por el color de piel, discriminación por el credo, discriminación por la preferencia sexual, discriminación por las clases sociales. Muchas son las formas de discriminación, de vejación, de humildad o de daño al humilde. Esto es precisamente lo que debemos seguir trabajando y lo que vamos a plantear. Hoy la Ciudad de México está presentando otra de sus acciones simbólicas en cuanto a positivizar este pensamiento. Ya lo hicimos en la legislación y ya ahí se estableció clara la lucha contra la discriminación, contra el semitismo, contra todas estas formas que no deben existir en una sociedad. Hoy lo estamos haciendo para reforzar este conocimiento y vamos a difundir en una campaña con todos nuestros servidores públicos y hasta lo que alcance a permear hacia afuera, hacia la sociedad, este encara el racismo, esta lucha contra el racismo, en la cual vamos a estar difundiendo un decálogo
digamos, es un catálogo compendiado en un decálogo de acciones contra el racismo, en donde todos los servidores públicos pues lo tendremos ahí a la mano para que nos quede muy claro cómo debemos de realizar esta lucha, cómo debemos respetar, trabajar, aplicar, entender, orientar, cómo debemos estar en el día a día en contra de cualquier práctica discriminatoria. Estoy seguro que en el mundo hoy se debe estar hablando de lo mismo, de lo que habla la Ciudad de México, de lo que vamos a buscar que pues camine hacia la erradicación. También en materia de trabajo estamos buscando que se eviten estas prácticas en la calle, porque usted decía muy bien que está en los propios habitantes, en la propia gente que integra la sociedad. No tenemos que ir muy lejos para buscarlo. Cuando se hizo acá la encuesta y preguntamos quién es o cómo es que se discrimina, vimos que es la propia sociedad la que realiza esta tarea discriminatoria, y por eso desde ahí debemos de construir, desde los niños, desde las niñas, desde las primeras señales y mensajes de conocimiento hacia ellos, para que quede claro que todos somos iguales y que todos debemos tener las mismas oportunidades y debemos de transitar cada vez más hacia una sociedad sin distingos, hacia una sociedad igualitaria, una sociedad que construya de la mano y no que enfrente por la raza de ninguna manera. Yo quiero reiterar pues que la Ciudad de México estará trabajando en esta tarea, que hoy podemos decir orgullosamente que no tenemos legislaciones aquí, que no tenemos ordenamientos que contengan disposiciones racistas, que nos hemos ocupado de depurar, de perfeccionar y de dejar claro un mensaje que debe seguir pregonando la Ciudad de México de no discriminación. Hemos pues entregado también a Naciones Unidas, y hoy quiero comentárselo a mis amigos y amigas de los medios de comunicación. Naciones Unidas pidió a los países entregar su plan de trabajo contra las prácticas discriminatorias. Quiero dejarlo en constancia que la Ciudad de México ha entregado ya este plan de trabajo a Naciones Unidas. Hoy, con el testimonio de los señores embajadores, quiero dejar constancia de esta tarea que se ha realizado ya por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Todavía tenemos mucho por hacer, todavía hay mucho que avanzar, pero la línea será así, señor embajador, precisamente como se ha hecho aquí, pasando del discurso a los hechos, del discurso a los hechos, encarando al racismo, encarando a la discriminación. Muchas gracias y muy buen día. Gracias a todos. La CDM asesora las recomendaciones de Naciones Unidas y lo asume como un compromiso fundamental para la armoniosa convivencia social. Agradecemos la presencia y participación de todas y todos ustedes.